Capítulo 11. La custodia de los hijos. La separación de Clara Jiménez López y Alejandro Torres no tardó en transformarse en un campo de batalla legal. Si bien ella había salido de la casa con las manos vacías, había algo que no estaba dispuesta a perder: a sus hijos. Daniel y Lucía eran su razón de vivir, el motor que la mantenía en pie en medio de la tormenta. Pero Alejandro, fiel a su carácter controlador, no iba a ceder fácilmente. Para él, los niños eran un trofeo más, una extensión de su orgullo y de su dominio. Todo comenzó cuando Clara recibió la primera notificación oficial del juzgado. Alejandro solicitaba la custodia exclusiva de Daniel y Lucía. El documento alegaba que Clara carecía de medios económicos, vivienda estable y capacidad para ofrecer un entorno adecuado. Cada palabra escrita era un puñal. Ella sabía que era pobre en bienes, pero rica en amor. Y también sabía que Alejandro, aunque tuviera dinero, nunca había estado realmente presente en la vida de sus hijos. Clara pasó la noche en vela, leyendo una y otra vez el documento. Su madre la encontró llorando en el salón, con la notificación en la mano. «No te preocupes, hija», dijo la mujer con voz serena. «Los jueces no son ciegos. Ellos verán quién ha cuidado siempre de esos niños». Pero Clara no podía dejar de temblar. El miedo a perder a Daniel y a Lucía era insoportable. Los días previos a la primera audiencia fueron un calvario. Alejandro intensificó sus visitas, no por cariño, sino para demostrar interés paterno frente a los vecinos y al colegio. Llegaba en su coche de lujo, recogía a los niños por unas horas y los devolvía cargados de regalos caros, zapatillas de marca, juguetes electrónicos, ropa que olía a nuevo. «Mira, mamá. Papá me compró esto», decía Daniel, emocionado. «Papá dice que cuando vivamos con él tendremos una habitación enorme», añadía Lucía. Clara sonreía con esfuerzo, pero por dentro se desmoronaba. Sabía que Alejandro intentaba comprar el afecto de sus hijos. Y lo más doloroso era ver cómo ellos, inocentes, se ilusionaban con esas promesas. El día de la audiencia llegó. Clara, acompañada por su madre y por la abogada que Marta le había recomendado, una joven llamada Valeria Morales, entró en la sala con el corazón acelerado. Alejandro ya estaba allí, impecable, con un traje caro y un aire de seguridad que intimidaba. A su lado, un equipo de abogados desplegaba carpetas y documentos. Valeria le apretó la mano a Clara. «Tranquila, vamos a demostrar la verdad». La jueza, una mujer de rostro severo, abrió la sesión. Alejandro fue el primero en hablar. Con voz firme pintó un retrato de sí mismo como el padre perfecto, proveedor incansable, empresario exitoso, siempre pendiente del bienestar de sus hijos. Luego, con un tono calculadamente condescendiente, describió a Clara como una mujer dependiente, sin recursos, incapaz de garantizar estabilidad. Clara escuchaba cada palabra con los ojos vidriosos. Era como si su vida se redujera a un informe frío, manipulado a conveniencia. Cuando llegó su turno, Valeria se levantó con determinación. «Su señoría, es cierto que mi clienta no posee bienes materiales ni ingresos altos. Pero lo que sí tiene es el historial completo de dedicación absoluta a estos niños. Durante 8 años, la señora Jiménez López se ha ocupado sola de su crianza, alimentación, educación, cuidados médicos, apoyo escolar. Mientras el señor Torres se dedicaba a sus negocios. Era ella quien estaba en cada festival, en cada consulta pediátrica, en cada noche de fiebre». La jueza observó con atención. Valeria continuó. «Tenemos testimonios de profesores, pediatras y vecinos que confirman que Clara ha sido la figura principal y constante en la vida de Daniel y Lucía. Señoría, la custodia no se trata de quien tiene más dinero, sino de quien garantiza amor, presencia y estabilidad emocional». Clara sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que ella había vivido en silencio durante años. Después de la audiencia, Clara salió agotada pero aliviada. Sabía que la batalla no estaba ganada, pero al menos su voz había sido escuchada. Alejandro, al pasar junto a ella, murmuró con sarcasmo. «No te ilusiones». No se conformó con la vía legal.
Empezó a usar el contrato como herramienta de intimidación psicológica. Cada vez que hablaba con Clara, lanzaba frases venenosas. No olvides que tú misma renunciaste. El comedor de su casa, y colocó los documentos sobre la mesa. Su señoría, dijo con voz altiva, este acuerdo fue firmado libre y voluntariamente por la señora Jiménez López. En él renuncia expresamente a cualquier derecho sobre mis bienes. Considero que debe respetarse. Clara bajó la mirada, sintiéndose desnuda frente al tribunal. El recuerdo de aquel momento regresó con fuerza. La presión, el miedo, la amenaza velada de que su matrimonio terminaría si no firmaba. Entonces Valeria se levantó con una serenidad que llenó la sala. Con el debido respeto, su señoría. Este contrato es nulo. No solo por lo que establece la legislación vigente, sino porque atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de mi clienta. Aquí no hubo igualdad, hubo coacción. La señora Jiménez López fue obligada a firmar bajo amenaza de perder a su esposo y la estabilidad de su familia. La jueza hojeó los documentos con expresión seria. Alejandro, molesto. Alejandro, escuchar a alguien que le devolvía dignidad era como respirar aire fresco después de años de encierro. En las semanas siguientes, Clara visitó con frecuencia el despacho de Valeria. Allí aprendió a contar su historia sin vergüenza, a poner en palabras lo que había callado durante años. Relató cómo Alejandro la había presionado para firmar el contrato, cómo la había aislado de su vida profesional, cómo la había expulsado de casa con los niños. Cada detalle era registrado por Valeria, que tomaba notas rápidas y luego levantaba la vista para mirarla a los ojos. No eres culpable, Clara, repetía una y otra vez. Te hicieron creer que lo eras, pero no lo eres. Esas palabras funcionaban como bálsamo. Clara empezaba a comprender que había vivido bajo una manipulación constante, que su silencio no era debilidad, sino el resultado de años de violencia psicológica. La relación entre ambas se volvió cercana. Valeria no solo era abogada. Valeria también se involucró personalmente en la vida de Daniel y Lucía. Un sábado por la tarde visitó el piso de la madre de Clara para conocerlos mejor. Los niños, tímidos al principio, pronto se soltaron. Daniel le mostró sus dibujos de fútbol y Lucía le contó que quería ser profesora como mamá. Tu madre es muy valiente, les dijo Valeria, mirándolos con ternura. Siempre era la madre la que estaba presente. Cada testimonio reforzaba el caso de Clara y debilitaba la imagen perfecta que Alejandro intentaba proyectar. En paralelo, Valeria animó a Clara a recuperar confianza en sí misma. Le aconsejó asistir a talleres del centro comunitario, actualizar su currículum y, sobre todo, no esconderse. La mejor manera de ganar este juicio no es solo demostrar que Alejandro se equivocó, sino mostrar que tú estás lista para levantarte, dijo en una de sus reuniones. Clara, aunque aún insegura, comenzó a seguir sus consejos. Se inscribió en un curso. Esas palabras como a un salvavidas. La confianza entre ambas se convirtió en amistad. En más de una ocasión, Valeria la invitó a tomar café después de las reuniones, no para hablar de leyes. Supongo que por eso me importa tanto tu caso, confesó Valeria una tarde. Porque sé lo que significa que la justicia te dé la espalda. Y no pienso permitir que te ocurra a ti. Clara la miró con gratitud. No solo había encontrado una defensora legal, había encontrado una aliada en la vida. La noche previa a una nueva audiencia, Clara escribió en su cuaderno. Hoy siento que no estoy sola. Valeria me recuerda que mi voz importa, que no soy la sombra que Alejandro quiso hacer de mí. Tal vez no tenga bienes ni dinero, pero tengo esperanza. Y esa esperanza me pertenece, nadie puede arrebatármela. Al cerrar el cuaderno, miró a Daniel y Lucía dormidos. Se prometió a sí misma que no volvería a rendirse. Porque ahora tenía una abogada, una amiga y sobre todo, un nuevo camino por recorrer. Capítulo 14. La verdad legal. El día en que la verdad legal salió a la luz comenzó gris en Madrid. Clara Jiménez López despertó antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido. Atrapada entre la ansiedad y la esperanza.
Aquella mañana su abogada, Valeria Morales, presentaría ante el tribunal las pruebas que podían cambiarlo todo, demostrar que el contrato que Alejandro había usado como arma durante años era nulo de pleno derecho. Clara se vistió con sencillez, una blusa blanca y una falda oscura. Miró su reflejo en el espejo del pequeño baño del piso de su madre y se obligó a sostenerle la mirada a la mujer que tenía delante. No era la Clara frágil de meses atrás. Era una madre que había decidido luchar. Hoy es el día, mamá, le dijo a su madre mientras tomaban café en silencio. Hoy demostrarás que la verdad siempre vence, respondió ella, apretándole la mano. Daniel y Lucía aún dormían, ajenos al torbellino que se avecinaba. Clara los besó en la frente antes de salir y les susurró: todo esto es por vosotros. El tribunal estaba lleno de murmullos cuando Clara y Valeria entraron. Alejandro ya estaba allí, impecable en su traje azul marino. Con el gesto arrogante de quien cree tener todo bajo control. A su lado, 3 abogados desplegaban carpetas y documentos. Alejandro apenas miró a Clara, como si su sola presencia le resultara insignificante. Valeria, en cambio, irradiaba calma. Se acercó a Clara y le susurró: recuerda, los jueces buscan la verdad, no las apariencias. Y nosotros la tenemos. Clara asintió. Firmado por la señora Jiménez López, en el que renuncia expresamente a cualquier derecho sobre los bienes de su esposo. No fue obligada, lo hizo libremente. Este documento debe ser respetado como acuerdo válido entre adultos responsables. Mostró el contrato ante el tribunal como si fuera un trofeo. Clara, al ver su propia firma en esas hojas, sintió una punzada de dolor, como si la tinta aún estuviera fresca. Alejandro sonrió con suficiencia, convencido de que ese papel lo blindaba de cualquier obligación hacia ella. Entonces fue el turno de Valeria. Se levantó despacio. De igualdad entre cónyuges. Es ilegal. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro frunció el ceño. Valeria prosiguió, alzando ligeramente la voz. Pero no nos quedemos en la letra fría de la ley. Escuchemos los hechos. La señora Jiménez López firmó este contrato bajo amenaza velada de que, si no lo hacía, perdería la estabilidad de su familia. Tenemos testigos que recuerdan las discusiones de aquella noche, tenemos correos electrónicos donde el propio señor Torres admite que necesita asegurarse de que Clara no tenga nada. Sacó unas hojas impresas y las entregó a la jueza. Este no es un acuerdo libre, es una imposición. Y como tal, carece de validez. La jueza, con rostro severo, pidió escuchar a los testigos. La primera en declarar fue una vecina del antiguo ático. La señora Martínez, que relató: esa noche escuché gritos. Clara lloraba, y Alejandro le decía que si no firmaba se arrepentiría. Luego subió al estrado la pediatra de los niños. En 8 años de atender a Daniel y Lucía, siempre vi a la madre. Nunca al padre. Ella se encargaba de todo: vacunas, revisiones, enfermedades. Cada testimonio reforzaba la imagen de Clara como la verdadera cuidadora de los niños y desenmascaraba la ausencia de Alejandro. Cuando llegó el momento de que Clara hablara, sus manos temblaban. Valeria le apretó el hombro en señal de apoyo. Señoría, dijo Clara. Con la voz quebrada pero firme, yo firmé ese contrato porque tenía miedo. Alejandro me dijo que si no lo hacía, me dejaría. Yo no quería que mis hijos crecieran sin su padre. Renuncié a todo por mantener la familia unida. Hizo una pausa, respiró hondo y agregó: hoy entiendo que ese contrato nunca debió existir. Porque yo no soy un objeto ni una sombra. Soy una madre, una persona. Y merezco los mismos derechos que cualquier otra. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Alejandro bajó la vista, incómodo. La jueza cerró el expediente y dijo: el tribunal tomará en. Clara sintió un nudo en la garganta. No era la sentencia final, pero era la primera vez que la justicia reconocía lo que ella había sabido siempre en su interior: ese papel era una cadena. No un acuerdo. Al salir de la sala, Alejandro se acercó furioso a Valeria. Esto no ha terminado,
escupió con rabia. Haré todo lo posible para que pierda. Valeria lo miró con calma y respondió. Puede intentarlo. Pero la verdad ya está sobre la mesa. Clara, de pie junto a ella, lo miró sin bajar la vista. Por primera vez en muchos años, no sintió miedo. Sintió dignidad. Esa noche. En el piso de su madre, Clara escribió en su cuaderno. Hoy escuché la verdad legal. Años enteros pensé que estaba encadenada por una firma. Hoy supe que esa firma no puede anular mi dignidad ni mis. Y yo ya no bajo la cabeza. Cerró el cuaderno con manos firmes. El camino aún era largo, pero la verdad estaba de su lado. Capítulo 15. Preparando el juicio. Después de la audiencia en la que la jueza había dejado entrever que el contrato carecía de validez, Clara Jiménez López sintió que una nueva etapa se abría ante ella. Sin embargo, sabía que lo más difícil estaba por llegar. Y no dudo de que usará todos sus recursos para intimidarnos. Tenemos que estar preparadas para todo, pruebas, testigos, estrategias. Clara asintió aunque el miedo le recorría el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola, y eso le daba fuerzas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de preparación intensa. Valeria la citaba varias veces por semana para. Le explicaba Valeria. Alejandro intentará pintarte como una mujer irresponsable y dependiente. Pero tenemos que mostrar la verdad, que él te aisló deliberadamente y que tú, aún así, llevaste el peso de la casa y de los niños. Clara pasaba horas repasando fechas, cuando nació Daniel, cuando se mudaron al ático, las consultas médicas, los cumpleaños en los que Alejandro brilló por. Siempre supe lo mucho que hacías por tus hijos. Si tengo que declarar, lo haré sin dudar. He visto cómo Alejandro nunca vino a una sola reunión. Ese apoyo llenaba de esperanza a Clara. Sus finanzas. ¿Cómo piensa mantener a sus hijos si no tiene ingresos estables? Clara respiró hondo y respondió. He empezado a formarme de nuevo como maestra, y estoy buscando empleo. Pero más allá del dinero, siempre he sido yo quien ha cuidado de ellos. La estabilidad emocional es igual de importante que la económica. Valeria sonrió. Perfecto. Eso demuestra tu compromiso. Pruebas documentales. Valeria recopiló correos electrónicos donde Alejandro mostraba su intención de protegerse de Clara, extractos bancarios que probaban que él controlaba todo el dinero y copias de los títulos universitarios de Clara, que demostraban que había tenido una carrera antes de ser obligada a abandonarla. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que mostraba la manipulación de Alejandro. En medio de todo, Clara intentaba mantener la normalidad con Daniel y Lucía. Les ayudaba con los deberes, los llevaba al parque, les contaba cuentos antes de dormir. Pero los niños sentían la tensión. Mamá, ¿por qué siempre hablas con abogados? Preguntó Daniel una noche. Clara lo abrazó y respondió con dulzura. Porque estoy luchando para que podamos estar juntos siempre. Cariño. Lucía con su inocencia añadió. ¿Papá no quiere que estemos contigo? Clara contuvo las lágrimas y dijo. Papá y yo tenemos diferencias, pero lo importante es que vosotros estéis bien. La víspera del juicio, Clara apenas pudo dormir. Se levantó de madrugada y abrió su cuaderno. Escribió. Mañana enfrentaré a Alejandro en el tribunal. Durante años tuve miedo de este momento. Pero mantente serena. No dejes que Alejandro te provoque. Él querrá verte quebrada, pero tú debes mostrarte firme. Clara respondió con voz segura. Lo haré. Ya no soy la mujer que firmó ese contrato. Por miedo. Soy la mujer que quiere justicia. El juicio se acercaba, y cada paso que daba Clara hacia esa sala era también un paso hacia su propia liberación. Prepararse no era solo un acto legal. Era el desenlace de años de silencio, sacrificio y dolor. Se vistió con una sobriedad calculada, un traje azul oscuro que Valeria le había recomendado, discreto pero firme. Su madre la abrazó antes. Todo la magnitud de lo que ocurría, aunque sabían que mamá estaba luchando por ellos. El tribunal estaba lleno. La expectación se respiraba en el aire.
Alejandro llegó rodeado de sus abogados. Los de Clara, ella sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no se encogió frente a él. Valeria, serena como siempre, colocó las carpetas en la mesa y lee. El primero en hablar fue el letrado principal de Alejandro. Señoría, mi cliente el señor Torres, ha sido el sostén económico de esta familia durante más de 8 años. La señora Jiménez López firmó libremente un contrato en el que renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes. Lo hizo consciente y de manera voluntaria. Pretender ahora anular dicho acuerdo es un intento oportunista de obtener. Intervino después con voz firme. Nunca obligué a Clara a firmar nada. Ella aceptó porque sabía que yo era quien mantenía la casa. Yo he cumplido mi parte, siempre he dado estabilidad económica. Llegó el turno de la defensa. Valeria se levantó con paso seguro y comenzó su alegato. Señoría, este caso no se trata solo de un contrato. Se trata de dignidad, de derechos, de justicia. Torres deja claro que su intención era asegurarse de que Clara no tuviera nada. ¿Es esto un acuerdo voluntario? Claramente no. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro frunció el ceño. Vacunas, revisiones, urgencias. Nunca vi al señor Torres en consulta. Después, una vecina del antiguo ático contó lo que había escuchado la noche en que Clara firmó el contrato. Escuché gritos. Con el corazón acelerado. Miró a la jueza, respiró hondo y comenzó a hablar. Señoría, yo firmé ese contrato porque tenía miedo. Alejandro me dijo que si no lo hacía, me abandonaría. Yo estaba dedicada a mis hijos, sin trabajo, sin ingresos. Tenía miedo de quedarme sola y de que ellos crecieran sin su padre. Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. Durante 8 años renuncié a mi vida profesional, a mis sueños, a todo para cuidar de mi familia. Mientras él crecía en sus negocios, yo estaba en cada fiebre, en cada tarea escolar, en cada noche en vela. Y ahora pretende decir que no aporté nada. Si aporté, su señoría. Aporté mi vida entera. La sala quedó en silencio. Clara, aunque temblaba, habló con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Este tribunal no puede avalar un contrato que convierte a una mujer en invisible. La ley protege la igualdad y la igualdad no puede firmarse ni renunciarse. Lo que pedimos no es un privilegio, sino justicia. Tras horas de declaraciones, alegatos y contraalegatos, la jueza anunció que dictaría sentencia en los próximos días. El juicio había terminado. Clara salió de la sala con las piernas temblorosas pero con el alma más ligera. Alejandro pasó junto a ella, furioso, y murmuró: «Esto no ha acabado». Ella lo miró de frente por primera vez sin miedo. «No, Alejandro. Lo que no ha acabado». También dentro de ella, había recuperado su voz. Capítulo 17. La sentencia. La mañana en que se dictaría la sentencia amaneció despejada en Madrid. El cielo, intensamente azul, contrastaba con la humillación. Valeria Morales, su abogada, pasó a recogerla temprano. La encontró en la puerta del piso de su madre, con un bolso sencillo y el cuaderno que nunca la abandonaba. ¿Lista?, preguntó Valeria con una sonrisa serena. Lo intentaré, respondió Clara, ajustándose la chaqueta. No sé qué voy a hacer si la jueza falla en su contra. Valeria la miró fijamente. Confía. Clara había conocido, se habían acercado para mostrarle apoyo. Alejandro Torres entró acompañado de sus abogados, irradiando la misma soberbia de siempre. Saludó a un par de conocidos y se sentó con fuerte que apenas podía escuchar. Se obligó a concentrarse en cada palabra. En primer lugar, respecto al contrato firmado por la señora Jiménez López, este tribunal declara su nulidad absoluta por ser furioso mientras sus abogados intentaban mantener la compostura. La jueza continuó. En cuanto a la custodia de los menores, este tribunal otorga la custodia principal a la señora Jiménez López. Clara recibiría una compensación económica y una parte proporcional del patrimonio adquirido durante el matrimonio. Para ella, más que el dinero, lo importante era la validación, por fin la justicia.
Reconocía que había aportado y que su sacrificio no había sido invisible. Al concluir, la jueza cerró el expediente y dijo: «Queda dictada la sentencia». La sala estalló en murmullos. Clara, con el rostro empapado en lágrimas, abrazó a Valeria y a su madre. «Lo logramos», susurró con incredulidad. Valeria sonrió emocionada. «No lo logramos nosotras, Clara. Lo lograste tú». Alejandro salió del tribunal como un volcán a punto de estallar. Pasó junto a Clara y la miró con odio. «Esto no termina aquí», murmuró. Pero Clara no bajó la mirada. «Sí termina aquí, Alejandro». Papel, pero la verdad fue más fuerte. «No sé qué traerá el futuro, pero sé que ya no lo enfrento con miedo. Soy libre, soy madre y soy yo misma de nuevo». Cerró el cuaderno, apagó la luz y, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente con la certeza de que la pesadilla había terminado. Capítulo 18. La libertad recuperada. El día después de la sentencia, Clara Jiménez López. De sus hijos. Era algo más profundo, casi indescriptible, la certeza de que ya no vivía bajo la sombra de Alejandro Torres. El sol entraba por la ventana del pequeño piso de su madre. Segundos y sintió que el peso de 8 años de silencio se disolvía en el aire. «Somos libres», murmuró en voz baja, como si necesitara escuchar esas palabras para creerlas. Las primeras horas de esa. El simple hecho de no temer a una llamada telefónica de Alejandro. Durante años había vivido en alerta, midiendo cada palabra, cada gesto, por miedo a la reacción de su esposo. Ahora, por fin, podía ser ella misma. Pero junto a la alegría también aparecía el vértigo. La libertad recuperada traía consigo una pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora? Tenía a sus hijos bajo su cuidado. Un fallo judicial a su favor y una dignidad restaurada, pero su vida material seguía siendo frágil. El dinero de la compensación tardaría en llegar, y todavía no tenía empleo estable. Fue entonces cuando recordó las palabras de Valeria: la mejor victoria no es solo la legal, sino la personal. Ahora debes reconstruir tu vida. Los días siguientes se llenaron de pequeños pasos. Simbólica. El lugar era pequeño, con paredes blancas y muebles sencillos, pero Clara lo recorrió con emoción, imaginando dónde pondría los dibujos de los niños, qué rincón sería suyo para escribir en. «Cariño. Aquí empieza todo de nuevo», respondió Clara, conteniendo las lágrimas. La libertad recuperada también significaba redescubrirse. Clara volvió a contactar con antiguas compañeras de un aula, rodeada de niños pequeños, sintió que su vocación renacía. Era como recuperar una parte de sí misma que había quedado congelada durante años. Al final de su primer día de trabajo. «También es interna. Me estoy reencontrando con la mujer que fui y con la que quiero ser». En paralelo, Valeria seguía a su lado, no solo como abogada, sino como amiga. La invitaba a tomar café. La animaba a asistir a charlas sobre derechos de la mujer y le recordaba que su historia podía inspirar a otras. «Clara, tu caso no es solo tuyo. Muchas mujeres viven lo mismo. Deberías contar tú». Atención, narró cómo había sido presionada para firmar el contrato, cómo había sido expulsada de su casa y cómo había encontrado la fuerza para luchar. Al terminar, varias de ellas se acercaron a abrazarla. «Gracias por hablar. Nos das esperanza», le dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Clara comprendió entonces que su libertad recuperada tenía un propósito mayor: dar voz a quienes aún vivían en silencio. La relación con sus hijos también floreció. Daniel parecía más tranquilo, más seguro. Lucía dormía mejor y reía con frecuencia. Clara notaba que la tensión que había marcado sus Alejandro era evidente. Aunque aún tenía derecho a ver a los niños, sus visitas eran esporádicas y frías. Clara no se alegraba de su distanciamiento, pero entendía que la justicia había puesto capacidad de dominarla. El camino no era fácil. Había noches en que la incertidumbre económica la desvelaba, días en que la carga de trabajo y la maternidad la agotaban. Pero cada vez que sentía. Y hoy la defiendo en cada gesto, en cada decisión. Estoy cansada, sí. Pero estoy viva y estoy libre.
Y eso vale más que cualquier fortuna. Así, paso a paso, Clara aprendió que la verdadera libertad no estaba solo en los papeles judiciales, sino en la capacidad de mirar hacia adelante sin miedo. La mujer que había salido con las manos vacías del ático de Serrano era ahora una madre. En la vida de Clara Jiménez López. Aunque la batalla legal había terminado, ahora comenzaba una etapa aún más desafiante, construir una nueva vida para ella y para sus hijos. No se trataba ya de cubrir su pequeña cómoda con pegatinas de estrellas. Esta es nuestra casa de verdad, dijo Daniel una noche, mientras cenaban pizza en el suelo, porque aún no tenían mesa. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, cariño. Aquí empieza nuestra nueva vida. Los cambios también llegaron en lo cotidiano. Clara, que había pasado años encerrada en el rol de esposa invisible, comenzó a redescubrir quién era. Retomó su pasión por la enseñanza trabajando como auxiliar en una guardería del barrio. El primer día, al escuchar las risas de los niños y sentir sus pequeñas manos agarrando la suya, supo que había tomado el camino correcto. Aunque el salario era modesto, para ella representaba mucho más que dinero, era independencia. Cada vez que recibía su nómina, aunque pequeña, sentía el orgullo de haberlo ganado con su propio esfuerzo. Mamá trabaja para nosotros, decía Lucía con orgullo en el colegio. Y esas palabras eran la mayor recompensa para Clara. La rutina en la nueva casa se llenó de rituales sencillos pero significativos. Las mañanas empezaban con desayunos compartidos, sin tensiones ni prisas. Las tardes se dedicaban a las tareas escolares. Paseos al parque o visitas a la biblioteca. Los viernes instauraron una noche de películas, preparaban palomitas, apagaban las luces y se acurrucaban en el sofá para ver dibujos animados o alguna película infantil. Clara también recuperó su hábito de escribir en el cuaderno. Pero ya no lo hacía solo para desahogar el dolor, sino para registrar momentos felices, pequeños logros. Planes de futuro. Una noche escribió: hoy me di cuenta de que ya no escribo para sobrevivir, sino para recordar que estamos viviendo de verdad. Una nueva vida no se construye de golpe. Se construye en estos detalles cotidianos que antes parecían imposibles. La relación con Valeria, su abogada, se fortaleció aún más. Ya no solo hablaban de cuestiones legales, ahora compartían cafés, confidencias y sueños. Valeria le propuso colaborar en charlas del centro comunitario para mujeres en situaciones similares. Al principio, Clara dudó. Pensaba que su voz no tenía valor más allá de su historia. Tu experiencia puede salvar a otras de caer en lo mismo, le insistió Valeria. No sabes el poder que tiene escuchar a alguien que ha pasado por lo mismo. Finalmente, Clara aceptó. En su primera charla frente a un grupo de mujeres, se sintió nerviosa, pero pronto las palabras brotaron solas. Contó cómo había sido silenciada, cómo había firmado un contrato. Cicatrices profundas. Pero poco a poco la libertad le permitió mirar el mundo con otros ojos. No pensaba en buscar pareja, pero sí en permitirse amistades, conversaciones, momentos de alegría que antes se había prohibido. Un sábado, mientras llevaba a los niños a un taller de manualidades en el centro comunitario, conoció a Javier, un voluntario que colaboraba allí. Era profesor de música y hijos y su estabilidad. Sin embargo, aquella conversación ligera le hizo recordar que la vida podía ofrecer encuentros inesperados, sin necesidad de prisas. La nueva vida también trajo retos. Hubo meses en los que el dinero apenas alcanzaba. Hubo noches en que Clara se desvelaba pensando en el futuro, en los estudios de los niños, en la posibilidad de que Alejandro intentara algún recurso legal para recuperar poder. Pero cada vez que el miedo intentaba paralizarla, miraba a Daniel y Lucía dormidos y recordaba la sentencia: la justicia la había escuchado, y ella ya no era la mujer sometida de antes. Un día, mientras regresaba del trabajo con las manos cansadas y la cabeza llena de preocupaciones, se cruzó con Alejandro en la calle. Él iba acompañado de Marina, la mujer con la que la había engañado. Al verla, Alejandro intentó recuperar su tono de superioridad. Así que esto es lo que has conseguido. Un trabajo mediocre y un piso pequeño.
Clara lo miró a los ojos y respondió con calma. Sí, Alejandro. Y aún así soy más libre y feliz que nunca contigo. Siguió caminando sin volver la vista atrás. Esa fue la primera vez que sintió que. Hoy soy más fuerte, más consciente y más libre. Mis hijos me ven sonreír, y eso es todo lo que necesito. El futuro no me da miedo. Lo espero con los brazos abiertos. La nueva vida de Clara no era perfecta. Había dificultades, sí, pero también había dignidad, esperanza y amor verdadero. Y mientras veía a Daniel y Lucía crecer en un hogar donde reinaban la paz y la confianza, comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que el lujo perdido, había encontrado el derecho a ser ella misma. Capítulo 20 Renacimiento. Habían pasado varios meses desde la sentencia. El tiempo, que antes parecía un enemigo silencioso, ahora se había convertido en aliado de Clara Jiménez López. Cada día que transcurría era un recordatorio de que la vida podía reconstruirse desde los escombros, que la mujer rota que salió con las manos vacías del ático de Serrano ya no existía. En su lugar, había nacido una Clara nueva, más fuerte, más consciente, más libre. El apartamento modesto que había alquilado se transformó poco a poco en un verdadero hogar. Con la ayuda de Daniel y Lucía, las paredes blancas se llenaron de dibujos, fotografías y pequeños recuerdos. La mesa de segunda mano donde cenaban estaba adornada con un mantel cosido por su madre, y en el balcón crecían flores que Lucía cuidaba con esmero. Cada objeto tenía un valor sentimental que superaba cualquier lujo perdido. Un sábado por la mañana, mientras preparaban churros para desayunar, Daniel comentó: «Mamá, esta casa tiene más risas que la otra». Clara lo abrazó con ternura y pensó que ese era el verdadero triunfo, haber creado un espacio donde sus hijos pudieran crecer sin miedo, rodeados de amor. En el ámbito profesional, Clara también florecía. Su trabajo en la guardería del barrio le permitió recuperar confianza y experiencia. Los niños la adoraban y las maestras valoraban su dedicación. Poco después, gracias a su esfuerzo y a la recomendación de Valeria, consiguió una plaza estable como asistente de educación infantil en un colegio público. El día que recibió la noticia, llamó a su madre con lágrimas de emoción. «¿Lo ves, hija?», le dijo la mujer al otro lado del teléfono. Todo sacrificio encuentra su recompensa. Clara sintió que por primera vez en años, tenía el control de su destino. El renacimiento no era solo laboral, también emocional. Consigo misma. Durante mucho tiempo había cargado con la culpa de haber firmado aquel contrato, de haber permitido el control de Alejandro. Ahora comprendía que no había sido debilidad. Porque ese miedo también me enseñó a valorar la libertad que tengo hoy. Soy fruto de mis errores y de mis aciertos. Y ambos me han traído hasta aquí. Alejandro seguía presente aunque en la periferia. Cumplía con las visitas reguladas, pero ya no tenía el poder de antes. Clara lo trataba con cortesía, sin rencor, consciente de que el odio solo la encadenaría al pasado. Para ella, el verdadero renacimiento consistía en dejar de girar en torno a él. Una tarde, cuando fue a recoger a los niños, Alejandro intentó un comentario sarcástico. «Nunca imaginé que pudieras arreglártelas sola». Clara lo miró a los ojos y respondió con serenidad: «Yo tampoco lo imaginé. Pero lo hice». No hubo necesidad de añadir más. Alejandro guardó silencio y Clara sintió que por fin las cadenas estaban rotas. El renacimiento también incluyó abrirse a nuevas experiencias. Clara retomó aficiones que había dejado de lado, la lectura, el dibujo, incluso el yoga. En el colegio donde trabajaba, recordaba que estaba viva, que tenía derecho a disfrutar, no solo a luchar. Con el tiempo también permitió que la posibilidad de una nueva relación entrara en su horizonte, aunque sin prisas ni presiones. Javier, el profesor de música del centro comunitario, seguía presente como amigo cercano. Compartían charlas, cafés y, a veces, actividades con los niños. No había etiquetas. No había expectativas. Solo una amistad sincera que dejaba entrever la posibilidad de algo más.
No tengo prisa, le confesó Clara a Valeria una tarde. Lo único que quiero ahora es vivir tranquila. Reducía a un contrato injusto y a un matrimonio donde no tenía voz. Pero la justicia me escuchó. Y lo más importante, aprendí a escucharme a mí misma. Hoy no hablo como víctima, hablo como mujer. Libre. El auditorio estalló en aplausos. Clara sintió que en ese instante el círculo se cerraba. El dolor, la humillación, la soledad, todo se transformaba en fuerza y esperanza. Esa noche. De regreso en casa, escribió en su cuaderno. Hoy confirmé que renací. Ya no soy la Clara que lloraba en silencio, ni la que firmó con miedo, ni la que salió de casa con las manos vacías. Soy la Clara que lucha, que enseña, que ríe con sus hijos, que inspira a otras. El pasado ya no me define. Lo que me define es el presente que construyo y el futuro que abrazo. Este es mi renacimiento. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se acostó entre Daniel y Lucía, que dormían plácidamente. El silencio de la noche ya no era opresivo, era paz. Por primera vez en muchos años. Capítulo 11. La custodia de los hijos. La separación de Clara Jiménez López y Alejandro Torres no tardó en transformarse en un campo de batalla legal. Si bien ella había salido de la casa con las manos vacías, había algo que no estaba dispuesta a perder, a sus hijos. Daniel y Lucía eran su razón de vivir, el motor que la mantenía en pie en medio de la tormenta. Pero Alejandro, fiel a su carácter controlador, no iba a ceder fácilmente. Para él, los niños eran un trofeo más, una extensión de su orgullo y de su dominio. Todo comenzó cuando Clara recibió la primera notificación oficial del juzgado. Alejandro solicitaba la custodia exclusiva de Daniel y Lucía. El documento alegaba que Clara carecía de medios económicos, vivienda estable y capacidad para ofrecer un entorno adecuado. Cada palabra escrita era un puñal. Ella sabía que era pobre en bienes, pero rica en amor. Y también sabía que Alejandro, aunque tuviera dinero, nunca había estado realmente presente en la vida de sus hijos. Clara pasó la noche en vela, leyendo una y otra vez el documento. Su madre la encontró llorando en el salón, con la notificación en la mano. No te preocupes, hija, dijo la mujer con voz serena. Los jueces no son ciegos. Ellos verán quién ha cuidado siempre de esos niños. Pero Clara no podía dejar de temblar. El miedo a perder a